Si no vives para agradar a Dios, estás perdiendo tu tiempo. Amén. Es un tema demasiado agresivo, parece, ¿no? Es un tema que va directamente a, a uno, ¿no? Pero quiero decirles que no es tan agresivo. Ya mirando el sermón vamos a ver que es un tema que más que todo nos va a levantar el ánimo, no nos los va a aplastar, amén. Pero sí nos va a concientizar sobre algunas cosas. Ok, para ello vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 7. Miren, ahorita que estaba nuestra hermana dirigiendo aquí, estaba diciendo de tanta gente que sufre, ¿no? A mí me llama la atención de ese edificio que se derrumbó en Miami. Cómo hay personas que ya llevan como 3 días, creo que fue el jueves que se derrumbó. De manera que si hay algunas personas posiblemente que están muriendo lentamente ahorita ahí, que están en agonía, posiblemente están pasando algo espantoso. Es terrible, hermanos, es terrible. Mucha gente mira esas noticias, y mucha gente cristiana, ¿no? Mira esas noticias nomás con el morbo de lo que pasó, pobrecitos, qué tragedia, cómo permitió Dios que pasara esto, y empiezan a decir tantas cosas, pero no doblan sus rodillas y gimen al Señor y le oran al Señor por esas personas que están en esas circunstancias. Y no nomás como las personas que están pasando por estas circunstancias fatales para su vida, sino que también alrededor del mundo hay muchos acontecimientos similares, pero muchas veces nosotros ahogados en nuestros problemas, en nuestros hobbies, en tantas cosas, no nos preocupamos por las necesidades de nuestros prójimos, pero sí tenemos ante la sociedad un alma piadosa, una apariencia piadosa, una apariencia caritativa, una etiqueta de cristiano, pero pues no crean, Dios está mirando todo eso y tenemos que ponernos en la brecha, tenemos que ponernos en la línea, amén. Ok, vamos a meternos en lo que es la palabra del Señor, a leer el texto de introducción. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 7, dice de esta manera: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es condenado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Vamos a orar, amén. Vamos a orar para que el Señor obre y fluya en los que estamos aquí presentes, pero también a los que están mirando este video. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Cambio de Vida aquí en Mesa, Arizona. Así que vamos a orar para que sea el Señor quien fluya, amén. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permites estar aquí en este lugar, Dios mío, para alabar, glorificar, exaltar y bendecir tu precioso nombre como lo hemos hecho, Señor, pero también estamos aquí para recibir alimento a través de tu palabra, ese alimento espiritual, ese alimento que sustente todo nuestro ser, Señor, que sustente nuestro espíritu, nuestra alma, de una manera completa, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que toda intervención satánica, Señor, sea echada fuera de nuestra mente, sea echada fuera de este entorno donde estamos, de la atmósfera de este lugar, pero no nada más de aquí, de los que estamos presentes, sino también, Señor, de los que están mirando esta predicación a través de este video. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú fluyas, que tú obres, que tú trates con esas personas, Señor, que van a ver esta predicación, ya sea entera o algunos minutos. Te pido que tú hables la palabra precisa, Señor, que toque sus vidas y que los mueva a un cambio conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ok, miren, hermanos, estuve buscando en el diccionario el significado de la palabra agradar, amén. Y según algunas definiciones de los diccionarios, la palabra agradar significa complacer, contentarnos, y tiene un poco más de definiciones, pero yo me quise nada más concentrarme en estas dos, que se trata de complacer. Y me llamó la atención, me puse a pensar cómo muchas mujeres
o aún inclusive muchos hombres se tienen que arrastrar a increíbles grados de degradación para poder agradar a su compañero, para poder agradar a su compañera. Hay hombres que a las mujeres que tienen con tal estas mujeres de agradarle al hombre que tienen por compañero, pues las meten de prostitutas para que ganen dinero para ellos, para poder mantenerlos a ellos, o viceversa. A veces el hombre se corrompe, se mete de mafioso, se pone a robar para complacer a la mujer que tiene por compañera. También a veces los trabajadores de algunas compañías andan siempre tensionados por tratar de agradar a algún manager abusivo que tienen, que es demandante, que es abusivo, que es arbitrario, y constantemente andan nerviosos queriendo agradar a un manager abusivo y arbitrario. A veces también los hijos viven tensionados y estresados por tratar de agradar a uno, o inclusive a veces hasta los dos padres son abusivos y arbitrarios con ellos, son exigentes y viven tensionados con tratar de agradarles. Y muchas veces nosotros creemos que agradar a Dios también es tensionado, o muchas veces nosotros creemos también que servir a Dios es algo similar, amén. Miren, hacer lo que le agrada a Dios es todo un desafío y algo estresante para muchas personas que se dicen ser cristianas, pero en realidad no debe de ser eso así. La Biblia dice que lo que le agrada a Dios, y cuando nosotros lo hacemos, que hacemos lo que le agrada a Dios, nosotros seremos las personas más felices de este mundo. Cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios y nosotros nos abocamos a hacer lo que le agrada a Dios, nosotros vamos a ser una de las personas más felices del mundo, porque estaremos cumpliendo con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y ese propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros es de agradarle, amén. Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para mí. Dios quiere lo mejor para cada uno de los que estamos aquí presentes. A veces no nos cae el 20 en eso. A veces nosotros creemos que no es así. A veces creemos que Dios inclusive quiere que a nosotros nos vaya mal, pero en realidad no es así. Miren, en este pasaje que leímos de 2 de Timoteo, hermanos, de capítulo 2, versículo 3 al 7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que predicar y enseñar la palabra de Dios, o al predicar pues y al enseñar la palabra de Dios, no le dice todos te van a aceptar, todos te van a felicitar, vas a ser popular en la sociedad ahí donde vives. Por supuesto que no. Aquí el apóstol Pablo le da a entender a Timoteo, le dice que al predicar y enseñar la palabra de Dios, este muchacho iba a enfrentar sufrimientos, iba a enfrentar muchos sufrimientos al predicar la palabra del Señor, pero que tenía que resistir, que tenía que aguantar, que tenía que confiar en Él. Pablo usó la comparación, el apóstol Pablo usó la comparación de soldados, usó la comparación de atletas y utilizó también la comparación de agricultores, todos los cuales deben de disciplinarse, amén, a sí mismos y estar dispuestos a sacrificarse, amén, para lograr los resultados que quieren. Por ejemplo, podemos ver que como los soldados, Timoteo tenía que renunciar a la seguridad mundana y someterse a una disciplina rigurosa. Miren, hermanos, cuando una persona va a trabajar como soldado, que se enlista como soldado, esta persona tiene que someterse a una disciplina rigurosa, muy rigurosa. Y también cuando las personas son atletas, y aquí el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tenía que someterse como los atletas. Eso significaba que tenía que entrenar duro
y someterse a las reglas. Es lo que tiene que hacer uno cuando es cristiano. O como los agricultores, Timoteo, tenían que trabajar arduamente y saber esperar. Nosotros podemos ver cuando el agricultor va a preparar la tierra, primeramente tiene que preparar la tierra. Ya que la tierra está preparada y que siembra la semilla, él no tiene que desesperarse, no puede hacer que la planta crezca de una manera sobrenatural, de una manera instantánea, de la noche para la mañana, de la noche a la mañana. Él, después de haber trabajado arduamente, tiene que saber esperar. Y el cristiano también tiene que saber esperar en Dios, debe de tener esa disciplina de saber esperar en Dios. Estoy seguro, hermanos, que Timoteo miró y se dio cuenta que el sufrimiento que experimentó valió la pena cuando él había ya cruzado la meta, cuando él estaba al otro lado del río, cuando ya no estaba en las aguas turbulentas, y cuando esta persona alcanzó la meta de agradar y glorificar a Dios. Porque muchas veces nosotros podemos estar en la iglesia toda nuestra vida y nunca vamos a alcanzar la meta de saber de agradar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No nos ponemos esa meta de saber agradar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahorita estoy seguro que este muchacho en aquel entonces, cuando se escribió de él, Timoteo, ahorita está viviendo eternamente con Dios. Ahorita está experimentando, hermanos, el vivir con Dios. Hace más o cerca de 2000 años que este muchacho padeció todas esas cosas, sufrió muchas arbitrariedades, pero también él miró con gozo el fruto, el esfuerzo de su ministerio, cómo Dios lo bendijo. Él miró cómo muchas personas vinieron a las plantas de Jesucristo. Él miró sus sueños cumplidos en Dios. Sin embargo, ahorita ya tiene como 2000 años, con el Señor, amén. Qué bendición eso. Así que a través de esta predicación, amados hermanos, vamos a ver algunas cosas que Timoteo hizo para agradar a Dios. Y que también nosotros tenemos que hacer si queremos agradar a Dios. Qué hermoso es esto, ¿no? Que la Biblia nos deja ejemplos para hacerlo de igual manera y así poder vivir una vida en victoria. Y ustedes se estarán preguntando en esta hora, bueno, ¿cuáles cosas hizo Timoteo? Primera cosa que Timoteo hizo para poder agradar a Dios y que también nosotros tenemos que hacer si queremos agradar a Dios. Timoteo tuvo que arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús como su Salvador personal. Persona que me estás escuchando, si tú no eres una persona cristiana, no puedes agradar a Dios. Es imposible que puedas agradar a Dios. Miren, Timoteo, hermanos, ya tenía un sólido entrenamiento judío en las Escrituras. Ya tenía un sólido entrenamiento judío en las Escrituras que le habían dado su madre Eunice y su abuela Loida. Pero aún así tuvo que arrepentirse de sus pecados. Aún así, Timoteo tuvo que aceptar a Jesús como su Salvador personal para poder ser salvo. Miren, si tú eres una persona o si ustedes son algunas personas que han crecido en un hogar cristiano, aún así necesitan arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como su Salvador y Señor personal. ¿Por qué razón digo esto? Porque hay jovencitos y jovencitas que han crecido en la iglesia, han ido a la escuela dominical, han estado toda su vida en la iglesia. Sin embargo, en realidad no saben si realmente son cristianos o no. Muchos jóvenes pues que crecieron en la iglesia, algunos de ellos se apartan por el mal camino, se van a las drogas, se van al alcohol, se van a la mala vida, a practicar inmoralidades de todo tipo. Pero hay otro grupo de muchachos que no se van a practicar eso que acabo de mencionar, sino que permanecen en la iglesia. Pero aún así ellos necesitan arrepentirse, aún así ellos necesitan
convertirse al Señor. Y si tú eres una persona que jamás has fornicado, que jamás te has drogado, que vives una vida moral intachable, aún así necesitas arrepentirte de tus pecados, aún así necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Y si eres una persona que haces buenas obras, que visitas a los enfermos en los hospitales, si eres una persona que visitas a las personas que están presas, si eres una persona que ayudas al pobre, si eres una activista social, si eres una persona religiosa, aún inclusive que asistes a alguna iglesia, ya sea esta la iglesia católica o alguna iglesia cristiana, en alguna secta religiosa, necesitas arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como Señor y tu Salvador personal. ¿Alguna vez tú te has preguntado cómo hacerte cristiano? ¿No te has preguntado en alguna etapa de tu vida? Bueno, todos dicen que debo aceptar a Jesús, pero ¿cómo me hago cristiano? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La salvación, hermanos, está en el corazón y en la boca. La gente piensa que es algo complicado, la gente piensa que es algo muy difícil de llevarse a cabo. Sin embargo, no es un proceso complicado. Miren, los siguientes versículos nos dan la respuesta maravillosa de cómo hacernos cristianos en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Miren, el versículo 11, hermanos, debemos leerlo en su contexto, porque dice, pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Y por qué les digo que debe de leerse en su contexto este versículo bíblico? Porque aquí el apóstol Pablo no se refiere a que los cristianos estarán exentos de vergüenza, que los cristianos estarán exentos de desilusiones, que estarán exentos de enfermedades, aún inclusive que estarán exentos de tragedias. Óiganme, ¿cuántos cristianos no han muerto en accidentes automovilísticos? ¿Cuántos cristianos no han muerto de enfermedades? A lo mejor en este edificio que se acaba de derrumbar en Miami, a lo mejor más de un cristiano pereció ahí, hermanos, o en otros lugares, en tsunamis, en catástrofes naturales que han ocurrido. ¿Cuántos cristianos han pasado por cosas tremendas? ¿Cuántos cristianos los humillan? Amén. Entonces, porque yo les digo esto, porque muchos predicadores predican un evangelio de fantasía. Ellos dicen, mira, ven a las plantas de Jesucristo y tu vida va a cambiar totalmente. No vas a tener problemas de ninguna índole. ¿Por qué razón? Porque Dios está contigo, Dios te protege. Y es verdad, Dios está con nosotros, Dios nos protege. Pero vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde el príncipe de este mundo no es nuestro Señor Jesucristo, es Satanás el príncipe de este mundo. Por lo tanto, si Satanás es el príncipe de este mundo, quiere decir que el mundo está bajo los principios satánicos de Satanás. Amén. Entonces, hermanos, Dios cumple su parte del trato. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que se arrepiente, todo aquel que acepta a Jesús como su único y salvador personal, esas personas pasan de muerte a vida. Esas personas pasan de muerte a vida, ya se libran del infierno, se salvan del infierno, se salvan de la condenación eterna. Su nombre es inscrito en el libro de la vida. Qué maravilloso es eso, hermanos. Qué maravilloso es eso. Así que si tú eres una persona que no eres cristiana y has escuchado esto que dije y quieres tú hacerte cristiano, pues mira, antes de proseguir con el mensaje, porque faltan otros puntos y a lo mejor ya después que llega a los otros puntos se te olvida esto que te estoy diciendo, porque cuando la persona no es cristiana, no tiene la mente muy acostumbrada a escuchar mensajes un poco largos. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo esta oración. Amén. Padre Celestial,
En esta hora, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Te pido que tomes control de mi vida, que tomes control de mi ser. Rompe toda cadena de maldición generacional que hay sobre mi vida. Quita todo espíritu inmundo que me anda hostigando, todo espíritu satánico, y permite que viva conforme a tu voluntad. Señor, quiero ser tu hijo o hija si eres mujer. Quiero en esta hora que tú dirijas y que tú gobiernes mi vida. Y quiero estar ahí en tu reino celestial cuando yo parta de este mundo o cuando tú vengas en el arrebatamiento. Gracias, Señor. Creo que en esta hora yo soy salvo. Amén. Pues quiero darte, o mejor dicho, quiero felicitarte si tú hiciste esta oración de fe. ¿Por qué razón? Porque si tú la hiciste con todo tu corazón, creyendo realmente lo que tú estabas diciendo, quiero decirte que en este momento se operó un milagro increíble en tu vida. Aconteció el acontecimiento más importante en tu vida. Es muy importante. Cuando tú decidiste con quién casarte, fue algo muy importante. En qué trabajo ibas a trabajar, qué carrera ibas a estudiar, tantas cosas. Pero esto que acabas de hacer es el acontecimiento más importante que ha ocurrido en tu vida, porque esto tiene relevancia eterna, porque esto te va a evitar ir al infierno y porque esto te hace un amigo de Dios y has empezado bien para agradar al Señor, que es lo esencial esto, ¿no? Aceptar a Jesús. Dios te bendiga y te guarde, amén. Ahora, segunda cosa que Timoteo hizo para poder agradar a Dios y que también nosotros tenemos que hacer si queremos agradar a Dios, es no vivir según la carne. Es lo que tenemos que hacer. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 8, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miren, hay dos palabritas griegas aquí que a veces a uno lo confunden, amén, al referirnos a la carne. Y no crean que yo soy un exégeta bíblico, que soy una persona que sabe leer griego, o que sabe hablar griego, ¿no? Por supuesto que no, yo uso herramientas, uso diccionarios de griegos, de hebreos, que ya vienen traducidos del griego al español o al inglés, y de ahí agarro las definiciones, ¿no? Entonces, pero hay dos palabritas griegas que a veces lo confunden a uno al referirnos a la carne, y una de ellas se llama soma, se refiere al cuerpo, pues se refiere a lo que es el cuerpo, lo que es la carne, todo eso, no, la carne literal. Y la otra se llama sarc. La referencia más frecuente de estas palabras es cuando, esta última, ¿no? Es cuando el hombre intenta operar en una esfera independiente de la confianza de Dios y opuesta a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en otras palabras, es cuando el hombre quiere desarrollar su naturaleza pecaminosa, o permite que su naturaleza pecaminosa se desarrolle en él, que quiere regirse por sus instintos y pensamientos, lo cual afecta sus sentimientos, actitudes, deseos, motivaciones, intenciones y pasiones que no son conforme a la voluntad de Dios. Ahora, lo que yo quiero decirles, hermanos, que miren, que todos tenemos deseos naturales. Todos tenemos deseos naturales inclinados hacia el mal. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo puede ser posible? Si este predicador, este hombre que yo admiro, o esta mujer, esta predicadora que yo admiro, también tiene deseos naturales hacia el mal. Por supuesto que sí, cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos deseos naturales inclinados hacia el mal. Y también los que están mirando este video, por más Biblia que sepan, por más versículos bíblicos que sepan, por más buenos predicadores, maestros, exégetas bíblicos que sean, también sus deseos naturales están inclinados hacia el mal. El problema es cuando nosotros los ignoramos. Muchas veces nosotros ignoramos esos deseos naturales que están inclinados hacia el mal y los alimentamos. A veces empezamos a decir pequeñas mentiras
Y nosotros no hacemos nada por detener esas mentiras que nosotros decimos. A veces nosotros tenemos pensamientos que no son conforme a la voluntad de Dios. A veces se vienen fantasías eróticas, a veces se vienen tantas cosas y sabemos que eso son deseos naturales inclinados hacia el mal. Pero nosotros tendemos a ignorarlos y no nomás tendemos a ignorarlos, sino que de alguna manera u otra hacemos que se acrecenten en nuestra vida. Si nosotros queremos verdaderamente agradar a Dios, tenemos que enfrentar con decisión esos deseos naturales que tenemos hacia el mal. Y saben que es muy difícil eso. Es muy difícil, pero si verdaderamente queremos agradar a Dios, tenemos que hacer eso. Tenemos que enfrentar nuestros deseos naturales hacia el mal. Pero si somos personas que nada más nos conformamos con venir a la iglesia, que en el transcurso de la semana no nos preocupamos ni tan siquiera por leer un versículo bíblico, que no nos preocupamos por doblar nuestras rodillas y orar aunque sea una media hora diaria. ¿Cómo creen ustedes, amados hermanos, que vamos a estar nosotros con fuerzas espirituales para poder resistir nuestros deseos naturales que son inclinados hacia el mal? Es increíble, pero yo veo como la gran mayoría del pueblo de Dios no se fatiga en lo más mínimo. Si son jóvenes para jugar una hora, si son adultos para mirar un partido de fútbol, por lo menos una pasadito de una hora, o para mirar una novela, para mirar una película, para mirar un programa de televisión. Pero qué difícil es que la mayoría del pueblo de Dios aparte un tiempo para leer las escrituras, que aparte un tiempo para orar. Hermanos, estamos anímicamente muy deficientes, amén. Estamos anímicamente, o sea, en cuestión de lo espiritual, estamos por los suelos. Y muchos predicadores quieren hacer creer a la membresía que están pastoreando, quieren hacerlos creer que están fuertes espiritualmente. Hermanos, estamos en victoria. Vamos a cruzar la mar, vamos a tomar ese monte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cuando están predicando a gente muerta espiritualmente, gente esquelética, gente que sí es cierto, que sabe versículos bíblicos, pero que espiritualmente está por los suelos, cuando se les debe de concientizar en el estado actual en que se encuentran. Pero claro, un esqueleto, una gente muerta espiritualmente, si se le predica de esa manera, se va a cambiar de iglesia, no va a ofrendar, no va a diezmar, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro, va a tender a irse. Y la mayoría de los ministros no quieren eso, pues prefieren seguir pastoreando gente muerta espiritualmente. Hermanos, ser cristiano va más allá de las emociones. Ser cristiano va más allá de los sentimientos. Ser cristiano es tomar la responsabilidad de agradar a Dios, amén. Miren, estos deseos que nosotros tenemos inclinados hacia el mal incluyen pecados obvios tales como la inmoralidad sexual, amén. Porque el pecado de la inmoralidad sexual es muy obvio, es muy visible, y también de hechicería. Pero también esto incluye pecados menos obvios como la ambición, el odio y los celos. Esto lo podemos ver a través de Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 24, dice de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Cuando uno ignora, hermanos, nuestros pecados obvios, como adulterio, todas esas cosas, o menos obvios, o rehusamos a enfrentarlos, eso revela que no queremos agradar a Dios. Oye, mi hermano, pero si yo semana tras semana estoy en la iglesia, pues sí, pero no queremos enfrentar realmente eso. Y si no queremos enfrentar los pecados que nos están apartando de Dios, quiere decir que no queremos agradarlo,
quiere decir que no queremos hacer su voluntad. Entonces no tenemos que ignorar nuestros pecados obvios o menos obvios, o rehusar enfrentarlos. Tenemos que enfrentarlos. Es como cuando una persona está enferma, hermanos. Hay muchas personas que no les gusta ir con el médico. Hay personas que están viejas ya y no les gusta ir con el médico, pero de repente tienen un dolor constante, y ese dolor constante hacen que enfrente su realidad. Y tienen que ir con el médico. Tienen que ir con el médico porque el dolor es un dolor incesante, es un dolor constante. Entonces, cuando llegan ahí con el médico, y algunos lamentablemente pues ya es algún cáncer, están en alguna fase semiterminal, o si no tienen que estar en un tratamiento continuo de chequeo médico, de revisiones médicas, y también de medicamentos, de estar bajo algunas prescripciones médicas. Sin embargo, ya eso los enfrentó a su realidad. Ya no ignoraron su enfermedad. Entonces nosotros no tenemos que ignorar, hermanos, nuestros pecados. No tenemos que ignorar esas cosas que nos están apartando de Dios. Amén. Tercera cosa que Timoteo hizo para poder agradar a Dios, y que también nosotros tenemos que hacer si queremos agradar a Dios, es tener fe. Amén. Ustedes pueden decir, bueno, pues que yo tengo fe, y la mayoría de la gente dice tener fe, ¿no? Pero ¿dónde tienen la fe? Muchas veces esa fe la tienen en un palo, canalizada en un palo. Esa fe la tienen en un muñeco de yeso que le llaman santo. Esa fe la tienen en un muñeco de madera que le llaman santo. Esa fe la tienen en alguna persona. Esa fe la tienen en su trabajo. Esa fe la tienen en sus proyectos. Esa fe la tienen en tantas cosas, ¿no? Pero realmente no la tienen en Dios. No la tienen canalizada y dirigida a Dios. Algunos de ellos porque no son cristianos, porque no son nacidos de nuevo. Pero otros que son nacidos de nuevo no la tienen en Dios porque son infieles, ¿no? Porque no confían en el Señor. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice de esta manera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Creer que existe, que Dios existe, es solo el comienzo, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, es que yo creo que Dios existe. Pues claro, hermanos, todos creen que Dios existe. Todos creen que Dios existe, amén. Aún hasta los demonios creen, aún hasta los demonios también creen y tiemblan. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no creemos, y tan siquiera... o mejor dicho, no tenemos el temor que los demonios tienen, amén. ¿Por qué razón? Porque los demonios creen y tiemblan, ya saben hasta cierto punto el final que les espera, pero nosotros hasta cierto punto somos ingenuos, somos faltos de inteligencia cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque nosotros creemos que no nos va a ir mal. Nosotros creemos que si no hacemos la voluntad de Dios, que las cosas nos van a funcionar como debe de ser. Sin embargo, hermanos, los demonios no creen eso. Los demonios, cuando se acuerdan de Dios, saben el final que les espera y tiemblan. Así es lo que dice la Biblia en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dios no se conforma con un simple conocimiento de su existencia. O sea, todo el mundo sabe que existe Dios, aún hasta los ateos. Tienen una mentalidad o un conocimiento distorsionado en cuanto a lo que es Dios, amén. En cuanto a la existencia de Dios, sin embargo, creen en Dios. Sin embargo, Dios no se conforma con un simple conocimiento de su existencia, porque si usted va y le habla a una persona de Dios, le dice, oh, es que yo creo en Dios. Que yo soy una persona muy creyente en Dios, muy ferviente en Dios.
Yo todas las mañanas cuando me levanto me encomiendo a Dios. Yo no me subo al carro sin antes no encomendarme a Dios. Sin embargo, usted mira que esa persona pues no vive una vida conforme a la voluntad de Dios. Usted mira el testimonio de esa persona, mira las acciones de esa persona, escucha las palabras de esa persona, mira sus comportamientos y se da cuenta que todo eso dicta mucho de ser una persona que quiere agradar a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios. Esa persona cree que con el simple hecho de reconocer la existencia de Dios, que ya con eso la tiene hecha. Sin embargo, Dios no se conformará con un simple reconocimiento de su existencia. Él quiere una relación personal, quiere que tengamos una relación personal y dinámica con Él. ¿Y por qué razón? Porque cuando uno tiene una relación personal y dinámica con Dios, uno cambia de vida, uno deja de ser la persona negativa que antes era, uno deja de ser la persona falta de fe que antes era, la persona cambia, la inmoralidad se va de la vida de las personas. La persona cree en Dios, ahora Dios está en el primer lugar en su escala de prioridades. Cuando uno tiene fe en Dios, uno confía que las promesas de Dios van a ser cumplidas en la vida de uno. Uno confía en las promesas de Dios. Muchas personas dicen, no, pues es que yo creo en las promesas de Dios y creo en ellas. Pero en realidad, cuando vienen cosas que no son conforme a la voluntad de Dios a la vida de uno, uno se da cuenta que no confía realmente en el Señor. Viene una enfermedad, viene algo lamentable a la vida de uno, y lo primero que uno hace es correr hacia el médico, que no tiene nada de malo ir con el médico. Por supuesto que no tiene nada de malo, Dios no está peleado con la medicina en lo más mínimo. Amén. Pero muchas veces uno pone completamente la esperanza en los médicos y a veces le dan un diagnóstico a uno que lo está matando, que lo está lacerando. Dios, hermanos, tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra en todos los aspectos y uno tiene que creer en las promesas de Dios. Cuando uno tiene confianza en las promesas de Dios, entonces uno está desarrollando la fe. Porque qué chiste es tener fe, hermanos. ¿O qué sentido tiene tener fe cuando tienes un trabajo que te está supliendo tus necesidades? Cuando tienes un carro en que moverte. Cuando estás bien de salud. O sea, toda persona tiene fe en esas circunstancias. Es más, y hasta exhorta a otras personas para que tengan fe. Pero cuando no tienes nada de eso, ¿dónde queda tu fe? Cuando recibes un diagnóstico médico que no es muy agradable, ¿dónde está tu fe? Cuando pierdes tu trabajo, ¿dónde está tu fe? Cuando las circunstancias son adversas a tu vida, ¿dónde está tu fe? Cuando ni siquiera tienes finanzas para cubrir lo básico, ¿dónde está tu fe? Cuarta cosa que Timoteo hizo para agradar a Dios y que también nosotros tenemos que hacer si queremos agradar a Dios es no agradar a los hombres, amén. Es no agradar a los hombres. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1 versículo 10, pues si busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres, bueno, voy a volverlo a leer. Gálatas 1:10, pues si busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios. Miren, al igual que Pablo, hermanos, cada uno de nosotros debemos buscar la aprobación de Dios. Hoy en la mañana me puse a escuchar predicaciones, ¿no? Me gusta escuchar predicaciones. Por lo regular ya tengo los predicadores que yo escucho, que Dios me edifica a través de ellos. Pero a veces también me pongo a escuchar predicadores pues que usualmente no escucho, ¿no? Predicadores desconocidos que no tienen tanta fama, ¿no?
que no tienen tantos seguidores en YouTube o en las redes sociales como Facebook, pero que a veces predican unos sermones bien tremendos, ¿no? Pero en la mañana me puse a escuchar a un predicador renombrado, ¿no? Y yo me quedé asombrado de lo que escuché, ¿no? Esta persona tenía una audiencia grande y él les estaba diciendo: hermanos, miren, en esta hora ustedes van a dar una ofrenda como nunca la han dado en su vida, y el Señor, el Espíritu de Dios me está diciendo que va a haber millonarios aquí de la noche a la mañana. Y yo me quedé pensando: wow. Y dije: pero qué tremendo. Pero lo que más me llamó la atención no fueron las palabras de este hombre. Lo que más me llamó la atención, cómo era la gente enardecida que estaba ahí en ese local ahí, ¿no? Que fácil serían algunas 2,000 personas tal vez. Cómo estas personas levantaban los sobres con sus ofrendas ahí. Y ellos: sí, gloria a Dios, vamos a ser bendecidos. Y qué tremendo. Y esa euforia no nada más se miraba ahí en el local, en el templo donde este hombre estaba predicando, sino que también en las redes sociales también se hacía manifiesta la euforia esa, amén. Predicándole a su gente que Dios le había dicho que iban a ser millonarios. Que iban a ser millonarios. Y yo entiendo, hermanos, yo entiendo que Dios habla de la prosperidad en las Escrituras. Yo entiendo, o sea, tampoco me quiero ir por la tangente, ¿no? Y hacer un lado eso, pero siempre está condicionante, siempre es condicionante. Claro, hay muchas maneras de progresar económicamente. ¿Cuántos mafiosos están progresando económicamente? ¿Cuántos rateros de cuello blanco están ahorita progresando económicamente? ¿Cuántas personas que se dedican a lo ilícito están prosperando económicamente? ¿Cuántas personas que están estafando a su prójimo están prosperando económicamente? Y hay muchas personas que honradamente están prosperando económicamente, pero no es de la noche a la mañana. Dios no hace las cosas de la noche a la mañana. Y predicar un mensaje así, de esa manera, pues sin llevar a las personas a que concienticen realmente lo que Dios desea. Oigan, hermanos, ¿qué querrá Dios? ¿Que la mayoría de aquí seamos millonarios? ¿O que la mayoría de aquí por lo menos ganemos una almita en un año? Si ahorita puede ser un sinvergüenza pobre, una persona que ignore la necesidad de las almas pobres, que le importe poco que el mundo se esté perdiendo en pecado. Si usted se hiciera rico en este momento, iba a ser el mismo sinvergüenza rico. Iba a ser el mismo sinvergüenza que le iba a importar que la gente se estuviera perdiendo. Iba a ser la misma persona, simplemente con dinero. Entonces, hermanos, no debemos basar nuestras decisiones en la opinión de otras personas. Todo predicador o maestro que ajusta su mensaje para complacer a los deseos de los hombres no es un verdadero siervo o sierva de Dios. Así les predique a 2 o a 3 personas o una multitud de gente. Uno jamás debe de ajustar el mensaje que uno va a predicar para complacer los deseos de las personas, para complacer los deseos de las personas que están escuchando la palabra del Señor. Uno debe de ser obediente a la palabra del Señor y predicar el mensaje como Dios le dice a uno que lo predique. Si se enojan, pues que se enojen. Si se van, pues que se vayan. Cuando Jesús, ¿ustedes creen que Jesús era muy popular en su tiempo? Jesús les empezó a hablar de una manera muy dura a la gente. ¿Saben qué? Ustedes me siguen nada más por la comida. Me siguen por conveniencia, me siguen porque les doy de comer, me siguen por los milagros, me siguen por esto, me siguen por lo otro. Y la gente se le empezó a ir a Jesús, la gente se le empezó a ir. Entonces los discípulos, asustados, yo creo, asombrados, le dijeron: pues mira, se está yendo, la gente se está yendo. Y Jesús le dice: ¿y? Si quieren ustedes también se pueden ir, les dice. Y ya Pedro le dice: ¿a quién iremos? Y solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que las personas, hermanos, muchos predicadores pues están predicando ahorita un mensaje que se ajusta para complacer a las personas que están predicando.
Quizás no les digan, ustedes están aquí por los panes, ustedes están aquí por los milagros, porque en sus congregaciones ni ocurren milagros, tampoco ni les dan nada, al contrario, el predicador es el que les está sacando dinero a ellos, pero les está dando por su lado. Ustedes son unos triunfadores, ustedes son unos hijos de Dios, vamos a conquistar la ciudad, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Oye, cuando uno le tiene que decir a la persona, pecador, pecadora, preocúpate por ganar gente para Cristo. Mira, tienes a tu familia inconversa ahí, nunca tienes el valor de hablarle de Cristo. Vas y con la persona que trabajas o con la persona que estás y nunca te preocupas de hablarle del Señor. Nunca me pones a mí en primer lugar, nunca esto, nunca lo otro. Es increíble, ¿no? Pero estamos viviendo una situación tremenda en este tiempo, amén. Así, ¿a quién tratamos de agradar nosotros? ¿A las personas o a Dios? ¿A quién tratamos de agradar nosotros? ¿A las personas o a Dios? Miren, en esta hora, hermanos, necesitamos pedir el valor necesario a Dios en el nombre de Jesús para dar el primer lugar a la aprobación de Dios, amén. Fíjense, hermanos, que estamos tan amolados en eso. Estamos tan amolados que ya ni quiero seguir hablando, ¿no? Porque me puedo pasar toda la tarde aquí diciendo las causas y los motivos por que tenemos que cambiar, pero yo creo que el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo habla en nuestra vida, amén. El Espíritu Santo habla y nos exhorta en nuestra vida para que cambiemos, para que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios, amén. Para agradar a Dios. Entonces queremos agradar a Dios. ¿Quiere realmente usted, amada persona que está mirando este video y los que estamos aquí presentes, agradar a Dios? ¿Queremos realmente agradarlos? Entonces tenemos que hacer lo que Timoteo hizo, amén. Timoteo lo que hizo, tuvo que arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús como su Salvador personal. Hay en muchas iglesias que muchas personas ni siquiera se han arrepentido. Están a gusto ahí, domingo tras domingo van a las iglesias y van a las iglesias evangélicas, a las iglesias cristianas. Si tú no has aceptado a Jesucristo, aunque vayas cada domingo, no puedes agradar a Dios. Necesitas aceptar a Jesús. Necesitamos también hacer lo que Timoteo hizo, no vivir según la carne. O sea, luchar en contra de los deseos carnales, hermanos. Yo no estoy hablando de la perfección, nadie es perfecto. El único perfecto que anduvo aquí en esta tierra fue Jesucristo. Pero Jesucristo, hermanos, fue tentado en todo. Él conoce las debilidades humanas y de manera que cuando uno es tentado, sea esto de cualquier manera, Él nos va a ayudar para salir de la tentación, nos va a ayudar para darnos fuerza. Entonces no debemos de vivir según la carne, debemos de tener fe, principalmente cuando en las cosas nos está yendo mal en alguna área de nuestra vida. Ahí es donde debemos desarrollar la fe y también no agradar a los hombres, no agradar a los hombres. Óyeme, mira que este domingo voy a ir de visita ahí a tu casa. Hace mucho que no nos miramos, ¿qué tal si tenemos una reunión este domingo? Olvídate, este domingo es la hora en que yo voy a alabar, a glorificar y a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Tú conoces el horario de la iglesia que tengo. Si tú quieres realmente cotorrearla, ven en la mañana o ven en la tarde, más tarde después de que salga del servicio. No debemos de agradar a los hombres, hermanos, debemos de agradar a Dios. Un pastor me platicó una vez que su padre le dijo cuando no era cristiano, el pastor todavía, su padre ya era cristiano. ¿Sabes qué? Le dice, si quieres tú estar aquí en esta casa, si tú quieres estar aquí conmigo, ni una cerveza en el refrigerador, ni una mala palabra en mi casa y nada de música mundana en mi casa. Si no, ya eres mayor de edad, te me vas de aquí, le dice. Así que si quieres estar aquí en la casa, estas son las normas y reglas para que estés aquí. Y dice, el pastor me estaba platicando que se le hizo muy duro eso de parte de su padre. Y se le hizo hasta cierto punto injusto que él tratara de imponerle las reglas cristianas que él estaba viviendo
cuando él no era cristiano. Pero dice, pero a la vez eso a mí me sirvió porque yo pude ver la convicción de este hombre, pude ver el amor que este hombre realmente le tenía al Señor. Pude ver que él tenía a Dios en primer lugar, que no estaba yo en la escala de prioridades más arriba de Dios para con él, sino que Dios estaba en primer lugar. Y cuando yo me convertí al Señor, todo eso sirvió para que yo me convirtiera al Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros tomamos nuestro lugar para agradar a Dios en vez de agradar a los hombres que no queremos agradar, que no debemos de agradar, en última instancia van a viniendo a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta hora. Y persona que estás escuchando este video, pues también ahí en tu casa, mira, cierra tus ojitos, no te dé vergüenza y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé la suficiente fuerza de voluntad que nos ayude, amén, para agradarle, para poder agradar al Señor. Ya muchas veces ya hemos agradado nuestra carne. ¿Y cómo nos ha ido? Nos ha ido como en feria. Hemos tratado de agradar a la gente y nos ha ido como en feria. Hemos tratado de agradar a todo mundo y no nos ha ido bien. Es tiempo de agradar a Dios, es tiempo de hacer un compromiso con Dios y decir, Señor, te voy a agradar. Señor, dame fuerza para luchar en contra de lo que pasa en esa computadora, lo que pasa en ese canal que no es muy normal. Señor, dame fuerza para poder vencer la cleptomanía, o sea, el ser ratero. Señor, guarda mi lengua de no ser negativo, de estar hablando en contra de otra persona. Señor, guárdame de no ser envidioso o envidiosa. Señor, guárdame de todas estas cosas. Vamos a luchar en contra de todo eso, amén. Gloria a Dios. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Aquí estamos, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Dios mío, a ser personas, Señor, que te agrademos, Señor. A ser personas, Señor, conforme a tu voluntad. A ser personas, Señor, que queramos realmente agradarte. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, que tú nos ayudes a luchar, Señor, en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Que tú nos ayudes a luchar en contra de esas tendencias, Señor, que nos apartan de ti, Señor, y que nos hacen ser personas negativas, que nos hacen ser personas, Señor, que son más inclinadas a la carne que a lo espiritual. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú pongas en nuestro ser, Señor, en toda nuestra mente, en todo nuestro corazón, Señor, el llevar a cabo tu voluntad, Señor. Mira, Padre, tenemos una gran enmienda que hacer, Señor. Tenemos a familiares inconversos, tenemos amigos inconversos, Señor. Tenemos un potencial, tenemos dones y talentos, Señor, que tú nos has dado. Sin embargo, no nos importa ni una pizca, Señor, si los llevamos a cabo o no los llevamos a cabo. Nos conformamos simple y sencillamente con congregarnos, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, que tú traigas un despertamiento espiritual, que tú pongas, Señor, en nuestros huesos secos, Señor, carne, tendones, Señor, pero también que tú pongas de tu Santo Espíritu, Padre. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Te pido que tú fluyas, bendice a este grupo de personas que estamos aquí, también los que están mirando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre mío. También te pido por esas personas, Señor, que han sido atrapadas, Señor, por este derrumbe, Dios mío. Ahí, Señor, en ese edificio que se derrumbó, Señor, en Miami. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú permitas que las personas, Señor, encargadas, rescaten a las personas, Señor, que están con vida. Señor, presérvales la vida, Señor, a las personas que están ahí. Dales chance, Señor, de que se arrepientan, que se conviertan, que salven su vida de ir al infierno, Señor. Tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, Señor, y sé que tú estás sufriendo, Señor. Sé que hay agonía en ti, Señor, así como la hay en estas personas que están atrapadas, Padre, en esa montaña de escombros. Sí, Señor, creemos, Señor, que tú vas a hacer grandes cosas y que vas a permitir que personas sean rescatadas con vida, Señor, de ese lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.